Bienvenidos, bienvenidas a este webinar sobre cohesión y desarrollo de equipos. Estoy seguro de que si nos preguntamos a cualquier organización si su equipo o sus equipos funcionan de forma correcta, de forma adecuada, la mayoría dirá que sí. Pero si miramos cómo se coordinan, cómo toman decisiones o cómo se exigen entre ellos, posiblemente la respuesta ya no sea tan evidente. Nos encontramos con equipos, con muchos equipos, con talento, compromiso, con buen clima, pero que no terminan de rendir o como podrían, porque trabajan en un modo silos, en un modo más individual, evitan conversaciones clave o no tienen un foco realmente compartido y global. Hoy no vamos a hablar de teoría, vamos a hablar de realidad, de lo que pasa de verdad dentro de los equipos. Yo soy Javier Herrera, soy Key Account Manager de Cegos y Project Manager en todo el ámbito de cohesión y desarrollo de equipos. Para aquellos que no nos conocen, somos una consultora orientada al aprendizaje, al desarrollo, a la transformación. Este año cumplimos los 100 años y tenemos presencia en más de 50 países. Y bueno, pues estamos especializados en ayudar a tanto a personas como equipos a transformar la manera en que trabajan. Hoy contamos con dos personas que han vivido este proceso desde dentro. Dos personas que han vivido, han participado en este proceso de transformación de equipos en dos empresas como Siemens y como Pfizer. Presento a Silvia Manzanares Founder, que es directora de equipo de proyectos de automatización y procesos. Bienvenida. Muchas gracias. Y a Teresa Luengo Ruiz, que es Marketing Lead de la unidad de especialidades, además dentro de lo que es el entorno de negocio. Antes de empezar esta charla con ellas, sí que nos gustaría formular una pregunta tanto para ellas como para toda la gente que está detrás de la pantalla, para los asistentes que estáis asistiendo, entre los cuales agradecemos vuestra participación. Nos interesa mucho conocer vuestra opinión respecto a una pregunta. ¿Cuáles son los principales obstáculos, frenos, barreras, limitaciones que tienen los equipos en vuestras organizaciones? Quizás falta de confianza, objetivos poco claros o no compartidos, silos entre áreas o departamentos, falta de compromiso o de implicación entre ellos, la comunicación, que es un clásico, comunicación que no fluye. Os invitamos a que nos podáis ir planteando este tipo de cuestiones. Y como decíamos, vamos a conocer de primera mano la experiencia de dos organizaciones muy diferentes en cuanto al tipo de entorno, como son Siemens y Pfizer, que han trabajado ambas en un proceso de cohesión y transformación de sus respectivos equipos, que han vivido en primera persona qué cambia realmente cuando un equipo empieza a funcionar como tal. La idea no es que simplemente escuchemos lo que han hecho, sino que desde hoy, desde este mismo momento, también podéis llevaros ideas, prácticas para vuestros propios equipos. Así que, sin más, no quiero enrollarme mucho, vamos a empezar, Teresa, Silvia, entendiendo cuál fue el punto de partida, y me gusta hablar del punto de partida percibido. ¿De qué manera, qué tipo de señales, qué tipo de indicadores, qué tipo de elementos clave, qué tipo de eh, situaciones identificabais en vuestros respectivos equipos en los que estabais, con los que estabais trabajando y por los que estáis aquí de alguna manera, que no estaban funcionando realmente como un todo, no estaban funcionando de una forma efectiva, eficaz en ese sentido? Ya os dejo hablar tranquilamente, cualquiera de las dos, podéis intervenir, podemos de forma abierta. Venga, empiezo yo. Yo lo primero que percibí en el equipo básicamente era un problema de comunicación. Y el equipo como tal estaba formado por diferentes partes, diferentes equipos, y lo que veíamos es que se funcionaba como si fueran silos. O sea, eran diferentes equipos que no se comunicaban correctamente, que cuando les llevábamos realmente, venga, vamos a hacer esto, sí que es verdad que había una buena colaboración,
Pero la realidad es que luego ellos no eran proactivos en ese sentido. Había una falta de comunicación, se trabajaba muy, esto es lo que yo tengo que hacer, con lo cual yo voy a hacer esto y no voy a intentar mejorar con lo que hacen los de al lado. Y yo creo que ese fue el punto de partida, ¿no? Para ver que el equipo funcionaba, pero funcionaba no dando el 100% de lo que se podía conseguir al final de un equipo tan potente como el que yo tenía en ese momento. En cuanto a resultados, en cuanto a relación cliente, impacto. Bueno, en todos los sentidos funcionaba, pero funcionaba a tirones. Es decir, no había... el resumen un poco es este, ¿no? Es decir, yo tenía que juntar a estos equipos y decir, oye, vamos a hacer algo en conjunto, vamos a tener un objetivo común, vamos a funcionar todos a la vez. Y eso es algo que era importante que cambiara en ese momento, que era muy importante que nosotros funcionáramos como un equipo global y que todos tuviéramos ese objetivo común. Que no fallaran las comunicaciones y que proactivamente el equipo, sin la necesidad de que yo estuviera encima de ellos, pudieran bueno, pues funcionar y en vez de estar a un 80%, funcionar a un 120%, ¿no? Teresa, ¿cuál fue ese elemento detonante que tú percibiste? En nuestro caso, la realidad es que eran también equipos crossfuncionales, cada uno con sus funciones particulares, pero que deben tener un objetivo en común. Y la situación que teníamos, el equipo por separado, los equipos funcionaban, pero teníamos una realidad en la que había nuevos miembros en los equipos. Y al entrar nuevos miembros en los equipos, es verdad que conseguir establecer esa comunicación, esa confianza, o haces que de algún modo eso pase un poquito más rápido, o al final, si dejas que ocurra con la inercia habitual del trabajo, acaba pasando, pero pasa mucho tiempo. Entonces el equipo no es completamente funcional en cuanto a confianza, comunicación, objetivos claros y comunes desde el principio. Y por eso sí que quisimos hacer esta dinámica con Cegos, que nos ayudó totalmente a que los equipos se cohesionaran mucho más. Había también como una falta de conocimiento de con quién estás trabajando. Entonces ahí sí que nos ayudó mucho. Y de hecho directamente empiezo a linkarlo con una de las dinámicas que hicimos con vosotros, que fue la dinámica del DISC, que al final es un ejercicio de autoconocimiento cada uno cómo es. Bueno, pues hay como 4 patas predominantes en cada uno de las personas y puedes tener 1, 2, 3 que son más dominantes en unas personas y otros que son más en otras. Entonces ese ejercicio está muy bien porque primero te lo haces sobre ti mismo, entonces a veces tú mismo no sabes cuál es tu pata dominante, otras muchas veces lo sabes perfectamente, pero otras veces no. Y luego lo bueno del ejercicio fue que además lo pusimos en común de forma que todos estos miembros nuevos en el equipo, que de algún modo empezaban a trabajar juntos, al final saben quién tienen enfrente. Entonces, al ponerlo en común, todos sabíamos a quién teníamos enfrente y luego además, que ya esto sí que para mí fue lo que más valor aportó, es que pusimos en conjunto a todos los miembros del equipo y generamos cuál es ese perfil de este equipo, cuáles son las patas que predominan en este equipo y fuimos capaces de ver, oye, pues es que en este equipo esta y esta predominan mucho y esta las tenemos más flojitas. Entonces, de ahí que ya empiezas a construir un poco en base a lo que consideras que debe de ser. Que también, de hecho, establecimos después, que me encantó esa parte, a mí y a todos, en el feedback que después tuvimos del ejercicio, nos encantó que luego como grupo todos decidimos cómo creíamos que debía ser el equipo de estas 4 patas, qué patas creíamos que debían ser la primera y la segunda y cuáles las complementarias. Decidimos entre todos cuál era el equipo perfecto y establecimos cómo trabajar para que pasara. La actual y la foto ideal. Exacto, la actual versus la ideal, que no diferían muchísimo, pero sí un poquito. Entonces, luego ya pues los objetivos de trabajar para poder llegar a ese punto. Además, con DIS lo que trabajas es esa complementariedad, la diversidad y cómo al final eso puede ayudar a poder conseguir una serie de objetivos comunes y sobre todo trabajar la parte de la comunicación, la empatía, yo creo que nos permite conocernos mucho mejor y trabajar en esa parcela. Y empatía es saber a quién tienes enfrente. Oye, que a lo mejor tú eres muy analítico, pero el que tienes enfrente es muy creativo. Oye, pues empatiza que el que tienes enfrente ve las cosas de un modo, tú las ves de otro y eso es lo
lo ideal y lo perfecto, que haya un poco de todo en el equipo. Silvia, Teresa, ¿qué os hizo tomar conciencia de que necesitabais una acción de equipo, una transformación del equipo? Mi equipo había pasado por una época muy complicada. Es decir, nosotros veníamos de 4 años muy complejos. Cuando yo empiezo a dirigir este equipo, llega el COVID. Había una... La tormenta perfecta. Sí, fue la tormenta perfecta, teniendo en cuenta que el equipo que yo dirigía, que era mantenimiento, tenía que trabajar en planta. Es decir, todos nos íbamos en casa. Mi primera decisión es: nos vamos a casa, seguimos trabajando desde casa porque era lo único que podíamos hacer, pero tenemos un equipo que está trabajando en planta. De esa dificultad del COVID, pues luego evidentemente vinieron muchas otras, y el equipo, hubo un momento en el que yo veía que había un desgaste, una desmotivación. Creo que la palabra clave es desgaste. O sea, veníamos de esos momentos tan complicados, de una gincana continua, de ir superando problemas, de ir enfrentándonos a situaciones que no conocíamos, ¿no? Y 3, 4 años en esa situación con una presión tremenda, me hizo ver que esa erosión no era normal y que al final teníamos que intentar como llegar a un punto de inflexión en el que le dijéramos: oye, despertamos, nos reorganizamos, nos remotivamos y vemos que realmente como equipo somos muy potentes, pero que si todos estamos al 50%, no vamos a ser capaces de funcionar como equipo, ¿no? Porque además teníamos enfrente retos también muy importantes, incluso la propia supervivencia como equipo, que era el reto principal, ¿no? Y Que no es cuando poco, ¿no? exactamente, cuando hicimos la dinámica, pues dijo: oye, me he adelantado a hacerla, deberíamos haber esperado a ver, bueno, en nuestro caso era una renovación de contrato para continuar trabajando con el cliente final, y es que no quiero esperar a ese momento, porque veo que hay tal desgaste, veo que ya hay tal desmotivación, que hay tal erosión, que necesito que la gente vuelva a confiar en esto y que el objetivo principal sea renovar y volver a trabajar como un equipo tan potente como lo habíamos sido pues años atrás, ¿no? Más alineado, más cohesionado, más motivado, ¿no? Efectivamente. ¿Teresa? En nuestro caso es un poco la raíz, yo creo que venía también por al final la incorporación de perfiles nuevos a los diferentes equipos y el hecho de que eran equipos crossfuncionales, o sea, cada uno con un objetivo diferente. Entonces sí que vimos en momentos puntuales que había habido falta de comunicación y esa falta de comunicación nos había llevado a situaciones que no eran las óptimas. Entonces, ambas cosas unidas, que al final pues, genera una ligera incomodidad entre los equipos, pues llegados a ese punto dijimos: tenemos que hacer algo porque los equipos estén más juntos, más cerca. Al final es verdad que también influye, veníamos comentando antes de empezar el webinar, que también influye pues que no te ves todos los días, porque ahora unos van un día a la oficina, otros van otros, unos se sientan en una zona, otros en otra, y al final el hecho de no estar físicamente juntos, hay ocasiones en las que en equipos con nuevos integrantes, pues que no facilita que la comunicación fluya, la confianza y demás. Al final somos humanos y si estamos cerquita, al final te comunicas mejor que si... En vuestro caso, una mezcla de marketing, ventas, Exacto. los diferentes tipos de perfiles en un onboarding de un nuevo equipo, Eso es. digamos, con un cambio, un proceso de cambio y transformación. Y los dos casos son ese mismo tipo de escenarios. Y habéis hablado de un tema que me parece crítico, como es el tema de la confianza, del cual ahora hablaremos, cómo a lo largo de todo lo que es el proceso, de alguna manera impactó, ¿no? en la generación de esa confianza con ellos, con vosotros, de esa manera, ¿no? Ya habéis identificado la necesidad, nos situamos en la propia acción. Con vosotros fueron tres sesiones de media jornada. Con vosotros hemos trabajado en 2 años, en 2 momentos. Em, ¿Qué descubristeis dentro ya de lo que es la propia escena, del propio momento, sobre la forma de trabajar de vuestro equipo, de lo cual no erais conscientes realmente que podría ser mucho
que eran mucho mejores o que vosotros no conocíais ese tipo de versión, ese tipo de faceta, ¿no? Yo creo que uno de los puntos más importantes que descubrimos desde el minuto 1 es que efectivamente ese desgaste que veíamos en el momento en el que se motivaba lo más mínimo al equipo, funcionaba. Es decir, yo vi que ellos realmente creo que iban es como si fuera un proceso en el que vas desgastando, desgastando, pero en el momento en el que alguien les dijo, oye, tenemos un objetivo común, nadie es consciente de que tenemos este objetivo común, que somos un equipo que funcionamos muy bien cuando realmente funcionamos. Yo eso lo descubrí en ese momento y vi que la gente sí quería tirar del carro, sí que quería tirar adelante con ese equipo, sí que necesitaban un empujón y lo vimos, lo compartí contigo, lo vimos desde el primer momento. O sea, la gente quería tirar y yo vi que había ganas y de hecho nos dimos cuenta que no hacía falta sacar voluntarios forzosos. En el momento en el que le decías a alguien, oye, vamos a hacer esto, vamos, yo vi que enseguida tuvimos nuevos líderes, ¿no? Dentro del equipo hubo gente que dijo, yo me voy a encargar de mejorar la comunicación, me lo pongo como tarea, se encargó realmente de hacerlo. Nosotros veníamos a hacer también una retrospectiva, es decir, de ver un poco dónde estábamos, cómo estábamos, y yo lo que sí descubrí es que realmente no teníamos un problema definitivo, sino teníamos una dejadez o un desgaste absolutamente normal dentro del entorno en el que estábamos, pero que realmente era muy salvable y que la gente quería tirar del carro y que al final efectivamente se tiró y funcionó muy bien, ¿no? Yo recuerdo que cuando hablábamos mencionabas una cosa que me llamó mucho la atención, que es hacerte despertar. Ese como como en Matrix, ¿no? Como desperta Neo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay que actuar, hay que tener un cambio de actitud, hay que tener un cambio de paradigma de alguna forma y hay que actuar de esa manera, ¿no? Yo creo que eso fue algo realmente que sí que pudimos ver. De hecho, el momento de cómo arrancamos a acuérdate cómo acabamos, ¿Cómo acabamos? que a la gente que lo está viendo, acabamos con un momento emocional muy bonito. Y yo creo que algo que puede definir este tipo de éxito es que la gente pueda estar alineada, cohesionada, enchufada y emocionada. Yo creo que es muy importante. No sé si tú, Teresa, lo viviste de esa manera o cómo lo Sí, viviste. yo creo que lo vivimos muy similar, pero sobre todo quería destacar una cosa más, que es que yo creo que nos fuimos de esa, hablo de la segunda sesión, nos fuimos todos con una sensación de que es que este equipo es muy bueno, es que los equipos son muy buenos, hay muchísimo talento. Entonces, al final, cuando tú ves que la gente que tienes al lado es buenísima, tú confías. Entonces, nos hizo de algún modo, obviamente sabemos que los equipos son buenos, pero nos hizo de alguna manera tener como mucho más presente el talento de la gente que tienes alrededor. Y tú cuando tienes a alguien al lado que es buenísimo, tú confías, comunicas, delegas e igual hacia el otro lado. Entonces yo creo que fue como la dinámica esta que hicimos de un cliente muy real, que al final, bueno, pues trataba de tener un objetivo común, éramos una empresa, no voy a dar todo el detalle, pero sí que como muy rápidamente todo el mundo se puso en modo escucha que quiere el cliente, todo el mundo se puso en modo súper rápido, liderazgo, cada uno dijo, pues yo esto, yo me encargo de esto, yo me encargo del otro, y tú de algún modo no estabas viendo todo lo que los demás estaban haciendo, sino más o menos lo que estaba haciendo tu grupito. Y cuando te volvían con lo que habían hecho, que se había encargado de la presentación, el que se había encargado de hacer la parte física del producto en sí mismo, el que se había encargado de analizar al cliente, decías, joder, ¿cómo se os ha ocurrido todo esto? Y entonces eso de algún modo era algo ficticio, pero te hace ver que, joder, que es que confías en los que tienes al lado porque es gente muy potente. Es gente muy potente y realmente es gente que tiene un talento, en ambos casos, que realmente tiene talento oculto y esa capacidad de autoliderazgo que muchas veces no la vemos en el día a día, pero que cuando realmente entramos en un escenario natural de fuego, muchas veces cuando hacemos este tipo de proyectos, jugamos, ¿no? y sacamos ese tipo de comportamiento más espontáneo. Yo no sé si Víctor, que está aquí a nuestro lado, detrás de la cámara,
Si tenemos algún tipo de pregunta, algún tipo de cuestión, yo invito a la gente a que puedan hacernos preguntas en cualquier momento sobre lo que estamos comentando, algo que les pueda interesar, algo que les pueda generar algún tipo de cuestión. Estamos absolutamente abiertos a interactuar. De hecho, ese es uno de los objetivos, compartir con vosotros y que no sea solo hablar entre Teresa, Silvia y yo. Hablamos antes de la parte de la confianza. Yo creo que en ambos casos era necesaria. Era un bastión crítico, era un bastión determinante para ese proceso de transformación, de generar confianza y credibilidad en el equipo, de somos capaces de hacerlo, somos un equipo, estamos alineados. Em, ¿Cómo visteis vosotros todo lo que es el entorno que se generó, que había antes de confianza, que se generó y que está ahora en los equipos a nivel de conversaciones que se pueden producir entre ellos, una mayor apertura, una mayor credibilidad entre ellos? La confianza me pareció en ambos casos un tema muy, Mm. muy importante. Sí, antes comentabas, yo creo que uno de los momentos más bonitos de los 3 días fue cuando realmente hicimos una actividad en la que se pidió voluntarios para contar un tema personal. Un tema personal que los demás no conocían. Bueno, salieron 2 personas y nos contaron su vivencia, ¿no? Y nos contaron lo que sentían, pero abiertamente. De hecho, acabamos todos llorando, emocionados, porque es verdad que fue algo muy bonito. Y también es verdad que eso nos ayudó a mejorar mucho la confianza entre todos. Vulnerabilidad de poder expresar Exactamente, ese tipo de conversaciones. exactamente. O sea, caló en el equipo él, somos vulnerables. Nosotros éramos todos muy científicos, muy técnicos. O sea, era un equipo brutal en ese sentido, ¿no? Muy matemáticos. Entonces, parece que esa parte emocional, que esa parte de empatía estaba mucho más ausente. Y yo eso también lo había visto, lo echaba de menos. Es un equipo que todas las mañanas toma café, más o menos juntos, digo, pero al final se habla de, mira cómo está lloviendo, no se habla de nada personal. Eso rompió mucho esa falta de confianza, ¿no? Puedo ser vulnerable delante de mis compañeros, no pasa nada. Cuando yo necesito hablar con alguien, sé que aquí tengo confianza porque todo el mundo me ha escuchado y además todo el mundo ha empatizado conmigo. Eso nos ayudó mucho y yo creo que facilitó que luego se mejorara el gran problema de comunicación que veíamos. Es decir, yo empecé a ver prácticamente al día siguiente que la gente buscaba esas vías de comunicación, de colaboración, decir, o lo que planteaba antes Teresa, pues es que este es buenísimo. Es que este tiene unas ideas brutales para lo que yo necesito. Voy a confiar más en él, voy a pedirle ayuda, que además no me la va a negar, porque realmente, como es muy bueno en eso, le gusta hacerlo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso funcionó bastante bien. Entonces mejoramos mucho en ese sentido el- la comunicación, la confianza, la apertura, la empatía con los demás y esa vulnerabilidad, esa capacidad de entendernos más como personas que yo creo que había roto todo ese momento de tener que encerrarnos en casa, de un poco miedo, ¿no? A nivel sociedad. Yo creo que eso mejoró bastante y nos ayudó a mejorar muchísimo como equipo, muchísimo. Diría con lo que estás diciendo, nosotros con el perfil más técnico es uno de los que más habitualmente solemos trabajar en este tipo de proyectos, precisamente porque este es un elemento diferencial, ¿no? Entre equipos que, aunque sean técnicos, en esa parte de conversaciones, que a veces pueden ser conversaciones difíciles, pero en cualquier caso son conversaciones de valor que ayudan a crear equipos con conversaciones diferentes. No es lo mismo que yo digo la conversación de ascensor mirando para el techo, sino una conversación Sí. mirándonos a los ojos con un café y contándonos cosas de valor, cosas de verdad, ¿no? Eso es. Cosas que realmente calan. Esa dinámica realmente es una dinámica que, bueno, parte de lo que es la ausencia de confianza en los equipos para tomar conciencia precisamente del momento en el que estamos, ¿no? Y esa necesidad. Teresa. Yo creo que también va muy en línea con esto, pero también va en línea con el hecho de que dedicar tiempo de calidad fuera de tu día a día habitual a establecer estos lazos de confianza y de comunicación. Es decir, hay que parar,
hay que parar, hay que salir del entorno habitual, hay que ponerse en otro sitio todos juntos, sin estar ahí al mail y sin estar haciendo otro tipo de trabajo, sin tener la mente en otro sitio, parar, que merece la pena parar un día. Y entonces en ese día, al final, como estás abstraído de todo lo demás, estás en las dinámicas, cada una de ellas vas sacando cosas, pero además estás comiendo con la gente, estás cenando con la gente, estás viendo a la gente en otro entorno y al final te lo estás pasando bien, o sea, para que luego los equipos funcionen, haya confianza y el trabajo sea sencillo y no tengas ningún apuro en pedirle un favor a alguien o alguien a ti o en molestar o mira empiezas a ver las cosas de otro modo porque a la gente la empiezas de alguna manera a tratar en otro entorno diferente al entorno habitual. Entonces creo que eso ayuda mucho a que te lo pases bien. Y si te lo pasas bien, el trabajo fluye mejor. Al final son muchas horas y bueno, con esos lazos que se van generando en este paréntesis que haces para trabajar este tipo de cosas en el equipo, haces que luego en el día a día las cosas fluyan más. En vuestro caso, yo recuerdo un momento, lo recuerdo eso también, que fue el de la cena. El de la cena, que fue muy divertido. De la cena. Muy divertido. Bueno, la confianza tiene muchos tipos de vínculos a nivel de actitud, etcétera, pero la parte informal, donde de alguna manera a través de una cena dinamizada, a través de una cena divertida, yo creo que rompió posibles a lo mejor bloqueos o barreras o frenos que pudiera haber entre las personas y les hizo divertirse, distendirse y sobre todo generar de cara al día siguiente un escenario diferente. Pues esto es como cuando te relajas, luego al día siguiente estás más proclive de alguna manera a poder trabajar más cercano todavía si cabe. Por darle un poco de detalle de la cena, no os imaginéis que fueron grandes cosas, no hubo fuegos artificiales, era una cena dinamizada, un cluedo detrás y tal, que al final estábamos todos alrededor de una mesa intentando averiguar algo. Y fue muy divertido, nos reímos mucho y nos unió de algún modo. ¿Qué has dicho tú? Joder, pues eso puede ser. Anda, y que de todos construir e intentar solucionar un misterio que había. Y nos lo pasamos muy bien y sí que hizo pues que al final hablas con el que tienes aquí, el que tienes aquí, el que tienes enfrente, y entonces vas construyendo y al día siguiente obviamente estamos todos comentándolo y pues a día de hoy, de vez en cuando comentamos, porque bien nos lo pasamos en la cena y cómo hizo que se establecieran lazos. Que se establecieran lazos de otra manera, ¿no? En ese sentido. Nos hace una pregunta que la voy a guardar para ahora porque lo vamos a abordar. Nos preguntan si podéis ampliarles un poco más cómo habéis dado seguimiento, irlo pensando, posterior para mantener esa llama viva y que las mejoras se mantuviesen en el tiempo. Ahora entraremos en ese tema, pero uno de los temas vinculado con la confianza, que yo creo que era importante, que no estaba alineado con todo lo que es la parte de trabajar alineado como un solo equipo, es el modus operandi de modo silos. El modo silismo, que le llamo yo, creo que es uno de los elementos críticos. Y respondiendo a esta pregunta que ya nos lanzan, ¿cómo habéis pasado de trabajar en un escenario más, si cabe, individual o menos relacional entre equipos de las personas, a trabajar de una manera más cohesionada, más integrada? Entonces empezamos, por ejemplo, un poco por cambiar. Pues mira, nosotros en esta sesión que hicimos, el cierre de la sesión fue el informe de compromisos. Entonces, en este propio informe de compromisos, que al final entre todos establecimos una serie de compromisos grupales, y dentro de estos compromisos grupales que establecimos estaba diferentes acciones hiperpuntuales y tangibles que favorecían que se destruyera este modo silos. ¿Vale? Entonces, estas acciones puntuales no me voy a poner a mencionarlas, pero bueno, cosas muy tangibles. Compromisos, objetivos. Compromisos súper aterrizados, grupales, que decidimos entre todos qué íbamos a hacer para que el modo silos dejara de existir. Entonces, los hemos puesto en marcha. Obviamente no ha sido un 100% de todo lo que nos comprometimos se ha llevado a cabo, pero sí mucho. No te sé decir un porcentaje, vamos a decir un 71. Y ya ha sido bastante. Y entonces el hecho de que haya algo tangible que te fuerce a que el modo silos desaparezca, por un lado creo que es
fundamental, porque lo que quieres acabar consiguiendo es que esto pase de forma natural, pero la forma natural hay que trabajarla. Y luego, por otro lado, creo que el simple hecho de verdad de la sesión, de juntarnos, de estar, de conocernos más, eso de integrar a la gente nueva, tal, ya ha hecho que eso también pase. O sea, que para mí son como dos patitas, una muy tangible, muy clara y muy acordada y tal, y la otra como más natural que fluyó a raíz de la sesión. En el caso de Silvia, vosotros, digamos, hemos hecho dos acciones de alto impacto, pero en el caso de Silvia hubo ese tercer momento, que nosotros llamamos momento de auditoría, de revisión de esos compromisos que tú comentabas, ¿no? Las 2 primeras sesiones fueron más o menos cercanas y la tercera pasó como en 2 meses más o menos, ¿no? Y ahí esos compromisos hicieron que os presentáramos un informe de retorno, de conclusiones, sobre los puntos que ellos habían identificado que había que trabajar, y en esa sesión hicimos una auditoría de los qués y los cómo se habían trabajado. ¿Cómo eso, digamos, de alguna manera os ayudó en ese tiempo, en esos 2 meses y en lo que, de alguna manera posterior, en la ejecución, en lo que es la puesta en práctica de ese tipo de compromisos? Nosotros también hicimos, de alguna manera, pues esa división, ¿no? Y objetivos, lo que queríamos conseguir. Nos enfocamos clarísimamente, sobre todo, pues, a temas de mejorar comunicaciones, para mejorar confianza. Y lo que hicimos fue buscar a gente que tiraba para adelante esos objetivos. Es decir, tenía que haber personas que tomaran el objetivo como suyo y entonces, bueno, pues había uno que decíamos, estos son el comité de fiestas, ¿no? Que tienen que organizar, pues en nuestro caso, pues alguna comida, alguna merienda por la mañana, pues un equipo muy... O sea, encargados como del seguimiento, de que se ocurrieran esos objetivos. De ejecutar y de buscarse luego aliados, o sea, eran los organizadores. Luego también para tema de comunicación, claro, lo primero que nos viene es un montón de reuniones. No se trata de generar un montón de trabajo, o sea, no se trata de no nos reunimos y ahora hacemos 50 reuniones. No, hay que buscar una comunicación efectiva. Entonces, si tiene sentido que una vez al mes, porque en mi caso había como diferentes departamentos, ¿no? Entonces, si esta persona con esta persona y este tercero tienen que hacer una reunión al mes, la tienen, pero si realmente va a servir para algo. Si no, ya tenemos el café de todos los días, ¿no? Y yo creo que en esos 2 meses y medio, que fueron más o menos, lo que hicimos fue sentar una base y acostumbrarnos a hacerlo. Hubo muchas cosas que dijimos, pues efectivamente esto no vale para nada. O sea, tener reuniones porque sí, para ver cómo vamos, no tiene sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que el tener esas personas, digamos, que era su responsabilidad, era un adicional, nos hizo que funcionara. Porque si yo lo tengo que hacer y luego voy a tener que ir y le voy a contar a Javier que no he hecho nada, voy a tirar, ¿no? Eso es como los deberes. Te veo en septiembre. Efectivamente. Que sepas que en septiembre estoy de nuevo. Estábamos en un equipo muy técnico. Necesitamos un objetivo muy claro, un camino y hacerlo. Y bueno, en ese sentido funcionó bastante bien y además la gente se involucró, ¿no? O sea, yo creo que la gente sí que se involucró bastante. No nos faltaron voluntarios, cada grupo tenía 3, 4 personas trabajando y al final se hizo participar también a gente que no había estado dentro de los talleres, pero que sí que se animó y dijo, oye... Sí, porque este colectivo era una muestra de un colectivo mucho mayor. Era un 20%. Era un 20% de todo el colectivo. Eso es. Y esta gente, de alguna manera, fueron como agentes de cambio dentro de cada uno de los compromisos, no solo para estas personas que estuvieron, sino para el resto. Eso es. La idea es que ellos fueran un poco exacto, el agente de cambio, o sea, que fueran como la llama que prendieran todos los demás y tenían que tener ese compromiso de decir, tengo que hacer llegar todo esto al resto del equipo. Y de hecho metimos, como siempre te decía yo, digo, elementos subversivos, ¿no? Esto no se trata de decir, bueno, pues los responsables de cada equipo y tal, sino que metimos a ciertas personas que sabíamos que iban a motivar ese cambio y que cuando llegaran al día siguiente a la oficina realmente iban a decir, oye, no lo estamos haciendo bien. Pero es que si tú no me ayudas, yo tampoco puedo. Motivaron mucho y yo creo que sí que hubo una expansión, ¿no? De esa idea de tenemos que cambiar. Yo muchas veces por la mañana llegábamos y les decía, oye, es que siempre nos estamos quejando.
Vamos a motivar un cambio para no quejarnos, porque la culpa siempre es de esto, del cliente, lo otro, lo más allá. No, vamos a cambiar un poco esa mentalidad, a coger confianza de que podemos hacerlo, que somos buenos y que no tenemos que estar quejándonos continuamente. Y el motor de cambio somos nosotros también. Y en ese sentido funcionó bastante bien. También los elementos disruptores fueron bastante buenos, ¿no? Sí que expandieron muy bien, ¿no? Yo creo que con lo que tú estás comentando, creo que de Motorposta, a Mar Martín nos dice si nos puedes dar algún ejemplo de esas acciones concretas para salir del modo silos. Crear confianza. Crear confianza. Es decir, tú cuando eres responsable de este equipo vertical, lo que quieres es hacerlo muy bien y no te preocupa, ¿no? La sensación es que este otro equipo no te importa. La realidad luego es que no es así. Es que al final yo tengo los objetivos de mi equipo, este tiene los objetivos del suyo, pero si no funcionamos juntos, el equipo global no funciona, ¿no? Con lo cual, lo que hicimos fue mejorar mucho la comunicación en personas muy estratégicas entre ambos equipos, ¿no? Entre esos hilos hay personas estratégicas que son agentes de cambio y que realmente sí que motivaron que pudiéramos hacer ciertas interacciones, que pudiéramos trabajar en equipo, un poco lo que decía antes, ¿no? Mira, es que yo necesito, por ejemplo, hacer una programación muy importante, necesito hacer un tal, y esta persona sabe hacerla muy bien, no está en mi grupo, pero me va a ayudar. Al final el objetivo común es el de todo, el equipo unido. Y yo creo que ese cambio en la comunicación entre los diferentes, entre las diferentes personas, entre los diferentes hilos, nos hizo mejorar mucho la confianza y nos hizo que funcionara muchísimo mejor. Y muchísimo más alineado. Eso es. Muchísimo más integrados. Y ahí no, iba a añadir que creo que es verdad también que es importante, y a lo mejor es una obviedad, pero cuando te pones a hacerlo salen tantas cosas que dices, venga, vamos a hacer todo esto. Creo que es importante que hay que poner el foco. Es decir, coge 3, 4 cosas que de verdad nos vayamos a enfocar en resolver, mejor que coger 10, porque luego en el marasmo de tanta cosa que hacer y tal, se te pierde. Entonces, mejor es coger 3. Vamos a ponernos con estas 3, vamos a mejorarlas y que salgan. Y a lo mejor nos volvemos a ver dentro de 6 meses, evaluamos, esto ya está integrado como una práctica habitual, genial, añadamos otras 3. Pero sí que creo que es bueno enfocar un poco. Yo siempre suelo decir que no puedes dar 2 pasos sin haber dado el primero. Exacto. Entonces, pon foco en algo que pueda ser importante de cambio de cara a lo que son la persona, el equipo, y que sea realmente útil para lo que sería el equipo y que pueda ser, digamos, un objetivo alcanzable de alguna forma. Porque si no, bueno, a mí muchas veces cuando plan de compromisos generan más confianza. ¿no? Eso no es un Es objetivo, bastante ¿no? abstracto. Es muy O sea, abstracto. hay que ir más a algo tangible, comprensible por todos y como muy, y en cierto modo hasta incluso estructurado, para que sea fácil medir luego el resultado y al hilo de la pregunta, dar algún ejemplo claro de estas acciones concretas para salir del modo silos. Yo podría dar varios, que algunos son tan sencillos, pero que no estábamos haciendo. Pues a lo mejor recuerdo que ideamos nada, esto es que no es nada que se salga de ninguna parte, es un canal de Teams en el que concretamente una información en particular que nos estaba generando bastante problema de falta de comunicación, una información determinada que necesitábamos que los 3 equipos supieran. Creemos un canal de Teams en el que se pondrá una vez a la semana esta información aquí para actualizar a todos. Sencillísimo, pero no lo estábamos haciendo. Y como este ejemplo, pues otros muchos. Como decían antes, despierta, niño, ¿no? Hay cosas que tienes que hacer. Empieza a hacerlas, que te estás haciendo. Ujú. Además, estoy muy de acuerdo con el tema del foco. Nosotros tuvimos claro prácticamente desde la primera sesión que lo que había que mejorar era la comunicación. El objetivo claro era una mejora de la comunicación. Esto nos llevó a mejorar la confianza, a tener un objetivo común. Hicimos la misión del equipo, o sea, escribimos la misión del equipo. Al principio era un folio entero y fuimos borrando, poniendo, quitando. Y al final nos quedó una frase maravillosa que de hecho la tuvimos mucho tiempo y la veíamos cada mañana y decíamos, es que realmente esto es lo que nosotros queremos conseguir. Y teníamos el objetivo clarísimo de mejorar
la comunicación. Y luego se crearon 3 equipos. Esos 3 equipos, pues cada uno tenía una misión para conseguir el objetivo, que era mejorar esa comunicación. Y lo bueno es que además que se construye entre todos, que al final no es que es un liderazgo desde arriba, se decide que vamos a hacerlo de este modo, no, tiene que ser algo que realmente se consensúe para que todo el mundo esté de acuerdo en que esto es bueno para el equipo. Incluso muchas veces no es una cuestión de tipo relacional, es aplicada al negocio directamente, Exacto. al cliente. Oye, necesitamos conseguir un objetivo y cómo lo vamos a organizar para conseguirlo como equipo. Exacto. Y cómo eso es importante y que estemos todos alineados. Exacto. En nuestro caso, además, el cliente era un componente básico. Claro. Porque vivimos dentro de casa de un cliente, con lo cual era un componente crítico el mejorar también esa comunicación con el cliente y el intentar empatizar mucho más también con el cliente. Es decir, que el objetivo común no era solamente mío, era también compartido, ¿no? Y ya te digo, o sea, a mí, ejemplos claros, bueno, mejoramos bastante en cuanto a que sobre todo esa parte emocional, esa parte relacional nos hizo mejorar mucho también. El hecho de vernos como compañeros realmente y no como, bueno, pues como si ves a alguien en el ascensor, efectivamente, de aquí, de las oficinas, que no sabes quién es y qué buen día hace. Eso fundamental, fundamental. Crear esa confianza fue básica. Oye, una pregunta que yo creo que es uno de los caballos de batalla en los equipos. El concepto de cómo vivimos la responsabilidad compartida. El compromiso de la responsabilidad compartida, es decir, de qué manera, durante y ahora, son capaces vuestros equipos, con los que estáis trabajando, los que habéis trabajado, de exigirse entre ellos. Es decir, hay un concepto que es el concepto de accountability, es decir, y hay un concepto que es el concepto de la misión de responsabilidad compartida, ¿no? Que tenemos que tener un foco común. Si yo no te exijo un nivel de calidad, un nivel de excelencia incluso, o un nivel de compromiso, difícilmente podremos conseguir los objetivos de alguna manera. ¿Cómo vivís esa parte que a veces puede ser dura por los posibles conflictos que pueda... No me atrevo a decirle esto a esta persona, pero ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo lo habéis vivido? Bueno, creo que es uno de los mayores problemas que suelen existir en los equipos. El relacional, el no tener la confianza suficiente, el no ser capaz a lo mejor de comunicar correctamente con la otra persona. Es complicado. Nosotros intentamos precisamente con estas acciones romper un poco esa situación. Es decir, que la gente sí adquiera confianza. No pasa nada, hay que ser asertivo. Muchas veces tú tienes un interés y tu compañero de al lado a lo mejor tiene otro parecido. Y es complicado. Pero bueno, nosotros un poco lo que intentamos fue precisamente conseguir esa cohesión en el equipo y tener el objetivo común. O sea, que todo el mundo dijera, mi objetivo puede ir en esta línea, pero al final todos tienen que tener la convergencia en el objetivo común del equipo, que en nuestro caso era una renovación de contrato y además pues, tener éxito con el cliente, ¿no? No era un objetivo pequeño. No es fácil. Y común. Yo voy a Exacto. hacer esta misma pregunta al chat. Digamos, ¿cuál es el nivel de exigencia entre los integrantes de los equipos? Me gustaría que esta cuestión, que a mí me parece que está muy vinculada con el tema del compromiso, la confianza que estaba comentando Silvia, yo creo que es importante que nos digáis cuál es vuestra visión respecto a de qué manera hay una exigencia, un compromiso en cuanto a las necesidades de trabajar de una forma mejor, de demandas, de peticiones, etcétera, etcétera. ¿Cómo, un poco que nos contéis vuestra visión en ese sentido? Lo lanzo a pregunta abierta y ahí nos contáis un poco también vuestra visión. ¿Teresa? Pues mira, yo ahí voy a hacer alusión a... Esta pregunta no estaba nada preparada, ¿eh? Ha sido así de repente. Voy a hacer alusión a un líder espectacular que yo he tenido en Pfizer, que es Mario, que tú lo conoces muy bien. Sí. Y Mario, dentro de sus reglas del juego, una de ellas era, nada es personal, todo es business. Y esto aplica muy bien para que cuando tú le quieras pedir a un compañero o un compañero te quiera pedir a ti o exigir o comprobar o chequear o lo que sea, que no nos tomemos nada
como algo a título personal, ni oye, me viene a fastidiar o lo que sea. Y esto es algo que se ha integrado muy bien en el equipo, eh, y la verdad es que funciona muy bien. Funciona muy bien porque, oye, que estamos aquí todos para mejorar y ya está. Oye, y hay libertad total y absoluta para que todo el mundo pueda comunicar con el resto de los miembros del equipo y se ha impregnado bastante y yo creo que nos está funcionando muy bien. Muchas veces no está el límite entre el conflicto y la exigencia, ¿no? De una calidad, de un resultado en ese sentido, y que todos estamos en el mismo barco y al final todos tenemos que remar para conseguir un objetivo y un resultado. Recuerdo que tú y yo hablamos de cómo había impactado todo lo que es el DIS, por ejemplo, Ujú. en el compromiso del equipo y en este tipo de autoexigencia, que era un elemento que os había ayudado mucho, ¿no? Para poder tener esa visión un poco 360 del propio equipo también, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo creo que, a ver, el DIS la verdad es que fue un ejercicio espectacular y recuerdo de nuevo porque el equipo no se conocía. Todo el equipo, todos los miembros del equipo, a ver, muchos miembros del equipo sí se conocían, llevaban tiempo trabajando juntos, pero había miembros del equipo nuevos. Entonces, haces el DISC, cada uno tiene su autoconocimiento sobre sí mismo, sobre cuáles son sus puntos fuertes, que sabes, pero que a veces a lo mejor no tienes del todo claros, se pone en común delante de todos los demás cómo es la gente que tienes enfrente y entonces genera una discusión preciosa porque, anda, pero pues yo hubiera dicho que tú eras, pues yo creía que tú eras más analítico, pues yo creía que tú eras más creativo, pues yo pensaba que tú eras más al grano, no exactamente qué palabra utilizamos para esto. Y entonces creo que el hecho de que todo el mundo en una misma sala estuviera durante un buen rato debatiendo sobre a quién tiene enfrente, te hace hiperconsciente después de cómo tienes que comunicar con esa persona. Y de hecho a día de hoy lo seguimos diciendo. Sí, es que es muy analítica. Esto seguro que lo hace fenomenal no sé quién porque es muy analítica. Pues, oye, al final hace que el equipo tengamos clarísimos dónde están nuestros puntos fuertes, quién los puede llevar y nos hace pues ser mucho más fuerte como equipo. No te estoy haciendo algo personal, no te estoy aludiendo personalmente, en el conocimiento y tenemos un objetivo y tenemos que en este sentido trabajar juntos para conseguirlo, lógicamente. En línea con ese objetivo y con lo que es los resultados de lo que tú como trabajaste en todo lo que es el proceso completo de alguna manera, y me gustaría un poco que nos contarais el impacto de esta acción y por las acciones que internamente se han podido desarrollar o que esos compromisos. ¿Qué resultados habéis visto después de que esto se haya intervenido y con un buen resultado en ambos casos? ¿Qué resultados a nivel de actitud, de resultados cliente, a nivel de compromiso, a nivel de motivación, los que vosotros nos queráis contar? Hombre, para nosotros lo fundamental fue que sí que alcanzamos el objetivo común, que en un momento, bueno, pues parecía que era algo inalcanzable y que además había una situación de crispación en el equipo bastante importante que perjudicaba mucho, ¿no? A la hora de llegar. Y yo creo que se mejoró mucho también la vida de la gente. ¿Y por qué lo digo así? Porque nosotros estábamos en un momento muy tensionado, con muchos nervios, en el que todo el mundo, pues a lo mejor estaba mucho más crispado, ¿no? Y en ese caso creo que fue una balsa en el decir, oye, empatizamos, ¿no? Y llegábamos al día siguiente, decías lo del disco y decías, es que este es un CD libro y entonces, bueno, ¿sabes? Boom, 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 va a tal. Y cuando habla con el otro. Y esto, es verdad que ese tipo de bromas o de gracias, dices, te hace entender efectivamente que la gente es diferente y sobre todo nos dio, yo creo que un momento relax de comprendernos, de entendernos, de llegar a ese punto personal mucho más cercano y poder trabajar de forma más agradable. O sea, y esa crispación de, joder, es que todo está mal, es que, no sé qué, el ver que siempre había gente que estaba continuamente enfadada, continuamente protestando por todo, como que cambió muchísimo, ¿no? Yo creo que también hubo gente que en ese momento dijo, ojo, que depende de nosotros, depende totalmente de nosotros y se confía en nosotros. Se confía en nosotros como equipo para sacar esto adelante. Yo creo que eso fue lo fundamental.
Esto que acabas de decir, que lo que es crítico es decir, la empresa apuesta por nosotros. Eso es. La dirección apuesta por nosotros, en el que o estamos alineados o no vamos a sacarlo. No lo sacamos. O no hay más opción en ese sentido. ¿En vuestro caso? Yo ¿Teresa? creo que en nuestro caso se ha materializado de algún modo en ese aumento de la comunicación entre los miembros del equipo. De alguna manera hemos establecido vínculos emocionales más cercanos y además, esa es la parte un poco más conceptual, vamos a decir, y luego además con estos compromisos grupales que establecimos de foros determinados de comunicación, exactos y concretos de comunicación respecto a diversos temas, hacen que de algún modo la comunicación esté fluyendo más. Eh, y creo que hemos avanzado mucho, de verdad que sí. Creo que estamos en un punto muy bueno. Genial. Nos hacen una pregunta que yo creo que es interesante. Roberto Fallos nos dice, ¿cómo habéis gestionado los conflictos de los egos y las ambiciones? Ahí nada. Yo la verdad es que voy a decir que no es un problema a día de hoy con nosotros. La verdad es que no. No creo que a día de hoy nosotros tengamos este problema en los equipos. No nos estamos enfrentando con algo así. Posiblemente tú que tienes más experiencia puedes saber, pero no. A nosotros el punto ego lo tornamos a punto líder de objetivos. Es decir, se abrió, ¿no? Dijimos, bueno, mira, estos son los objetivos y aquí necesitamos gente que trabaje. Yo siempre lo que le he pedido al equipo es no os quedéis callados y a mí no me vengáis con problemas, traerme ideas, traerme soluciones. Igual a lo mejor pues es una chorrada, pero yo nunca te voy a parar. O sea, yo de primeras te voy a escuchar y vamos a ver si realmente esto puede funcionar o no. Y creo que eso funciona muy bien con los egos de las personas. Y hace también que gente que a lo mejor no se atreva a dar el paso a venir a contarte algo, diga, bueno, pues igual lo que yo estoy pensando también ayuda, ¿no? Entonces, en este caso sí que es verdad que en los talleres, cuando salimos un poco de toda la práctica, yo creo que hubo gente que se sintió mucho más empoderada, ¿no? Y su ego se vio resuelto porque, bueno, tenían un trabajo. Y además su objetivo era pues mejorar la comunicación, hacer una nueva faceta dentro de las comunicaciones internas que teníamos. Quiere decir que ya ellos, el que quiso, se fue con trabajo. El que no quería, pues dijo, yo colaboro, yo ayudo, pero nada más. Esto es una actitud, y eso que es importante, es una actitud de quererte sumar, querer contribuir. Sí, El que no se bajará del autobús o del carro y dejará de contribuir, pero el que realmente asume ese tipo de compromisos y evidentemente está teniendo una visión creo que mucho más efectiva de lo que es conjunto, visión de conjunto, y los egos automáticamente se diluyen. Yo creo que exacto, efectiva. es la receta de lo que suele pasar. Nos preguntan también si habéis tenido personas tóxicas dentro de vuestros equipos y cómo habéis solucionado esta situación. Pues desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Además, personas que generan, bueno, lo he estado diciendo todo el rato, ¿no? Gente que llega, se está protestando por todo, te está generando continuamente conflicto con los demás, va metiendo por ahí el venenillo por detrás al resto de compañeros y es verdad que ese es el peor desastre que tienes en un equipo. También es verdad que creo que son demasiado, hombre, ya si no vamos a personas muy maquiavélicas, ¿no? Pero se les ve a la legua. Absolutamente. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es un poco, o bajo mi punto de vista, es tenerles ocupados. Es tenerles ocupados. Y también yo soy una persona que me gusta rebatir mucho al que va con esas ideas. También os lo he dicho. Oye, dejaros de protestar. Si tanto protestas, trae una idea, trae una solución. No, pero es que esto no se puede mejorar. Sí, sí se puede mejorar. Se puede mejorar y mucho. Entonces, trae ideas. Y normalmente la gente efectivamente también se diluye, ¿no? Pero bueno, hay personas que son insalvables. Hay personas que generan un conflicto muy grande y sobre todo dentro de determinados equipos es muy complicado.
muy complicado gestionar. Pero yo personalmente lo que he intentado siempre es diluirles mucho, quitándoles esa toxicidad, decir, oye, tráeme ideas. Quizás la parte tóxica, yo creo, desde mi punto de vista, es una forma de tener un tipo de crítica, pero evidentemente del tipo de nivel de toxicidad, pero es un tipo de aportación crítica que en algunos casos puede ser constructiva, Sí. pero si evidentemente es la manzana podrida, acaba de ser una persona que ni contribuye, ni aporta, ni nada. Pero desde mi punto de vista hay que escuchar esa versión crítica que a veces es bastante fina, bastante crítica y que puede ser interesante lo que está aportando esa persona, ¿no? Sí, totalmente. Posiblemente, no es que no voy a contar una experiencia en concreto, pero posiblemente con algún perfil de este tipo, hacer una dinámica de trabajo como la que hemos venido haciendo nosotros, en los que te expones delante de todo el equipo, incluso pues eso, lo que hemos hablado antes de las vulnerabilidades, al final empatizas más con la gente que tienes a tu alrededor y al empatizar posiblemente el nivel de toxicidad baje porque compartes con los demás sus situaciones, entiendes cómo se encuentran, puedes empezar a entender un poco más el objetivo común de todos y al encontrarte a lo mejor en un espacio diferente, escuchando más a los demás, posiblemente puedas bajar tu nivel de toxicidad con esa empatía común. Entiendo que mencionabas tú antes, hombre, si estás en un caso ya extremísimo, pues no, pero si no, yo creo que se puede. Y también hay que entender que a lo mejor a lo largo de la vida profesional o personal de cada uno, pues hay momentos puntuales que alguien, por la circunstancia que sea, se encuentra en ese punto tóxico. Pues también la responsabilidad de todos de intentar bajar y traerle de nuevo al grupo oye, que es bueno y que hay que intentarlo, hay que intentarlo. Bueno, por ahí lo intentaría yo de ese modo. Es verdad que no es sencillo, ¿eh? Pero lo trataría de intentar. Yo, eso que dices es muy importante en el sentido de que probablemente ese tipo de toxicidad pueda ser una cuestión personal, una cuestión relacionada con su visión de cómo se siente respecto al equipo y cómo sus reacciones en contra del mundo, ¿no? Un modo, creo que ya tengo unos años, un modo calimero, ¿no? Los decía antes a Petufo Orbuño que me dijeron, pon un ejemplo más actualizado, ¿no? Puede tener una cuestión personal o cuestión eh, más profesional. Tratemos de entender de dónde viene esa problemática, esa situación, y tratemos de la medida posible de darle espacio para que de alguna manera, de una forma constructiva y con conversaciones con el manager, yo creo que pues interesante, pueda tener una mayor integración, una mayor cohesión, lógicamente, ¿no? Yo creo que es un excelente. ¿Tenemos alguna pregunta más? Víctor, ¿no hay más? Bueno, pues yo quiero agradecer a Silvia y a Teresa y bueno, un poco comentar que tanto ellas dos, tanto Silvia como Teresa, partían de una premisa de equipos, un punto de partida de equipos con talento, con compromiso, como han estado comentando, con experiencia, con conocimiento, em, pero donde realmente había cosas bueno, pues que había que encajar de alguna forma dentro de lo que es el ecosistema. Yo creo que el punto clave es que en lo que nos han estado contando no había que hacer más, sino cambiar de alguna manera el cómo trabajaban juntos, el cómo se comunicaban de alguna manera, el cómo se exigían, el cómo generaban esa confianza, cómo tomaban decisiones, etc. ¿No? Seguramente muchos de los que estáis detrás de la pantalla os habéis podido ver reflejados en alguna de estas experiencias que han estado comentando. La pregunta yo creo que no es si vuestros equipos tienen talento, si realmente si están o no funcionando, ¿no? La cuestión realmente no es el punto de llegada, tiene que ser algo mucho más de carácter sostenido y sostenible, que esto, como nos lanzó antes una pregunta, que acaban de una manera generando hábitos y que acaban marcando lo que es la diferencia en las organizaciones. Gracias a las dos por este tiempo. Gracias a ti, Javier, por la invitación. Os deseamos un excelente día, un excelente fin de semana, igual que a toda la gente que ha estado ahí detrás. Estamos a vuestra disposición y que paséis un excelente día y bueno, un excelente fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias.